El territorio de Arizona, año 1874. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Lila Reeves se arrodillaba sobre la tierra dura frente a su pequeña cabaña, mientras el sol de la tarde le quemaba los hombros, y ella arrancaba, con terquedad, las hierbas que amenazaban su hortaliza. 3 años en esa tierra ruda le habían fortalecido las manos, pero no le habían quebrado el ánimo. Aquel pedacito de verduras era su forma silenciosa de desafiar a un desierto que ya le había quitado demasiado. «¡Mamá, mira!», gritó Finn Reeves, de 5 años, al asomarse por la esquina de la cabaña con un juguete de madera en la mano, su cabello rubio iluminado por la luz. La imagen todavía le apretaba el pecho a Lila. Se parecía tanto a Owen. Los ojos de su padre, la sonrisa de su padre. «Con cuidado con ese palo, Finn», le advirtió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Y no corras tanto cerca del borde». La cabaña se levantaba sobre un pequeño alto, desde donde se veía el valle y los acantilados del Mogollón, imponentes y peligrosos. Así era Arizona, hermosa y mortal. El asentamiento donde habían llegado por primera vez quedaba 20 millas al este. Hoy no era más que madera quemada y recuerdos que dolían. Mientras Finn jugaba con la tierra, la mente de Lila volvió a aquella noche de hacía 3 años. Los gritos, las llamas elevándose hacia el cielo lleno de estrellas. Owen tirándola fuera de su casa en llamas, empujándole al pequeño Finn en los brazos y ordenándole correr. Las flechas que lo alcanzaron antes de que pudiera seguirlos. Ella corrió a ciegas con su bebé contra el pecho, su llanto ahogado en el camisón. A sus espaldas, los alaridos de guerra de los Apache se mezclaban con el crujir del fuego y los gritos de los vecinos muriendo. 23 colonos muertos. Solo ella, Finn y 2 más sobrevivieron. 2 días después, los pobladores del pueblo cercano la encontraron casi sin vida, aún aferrada al niño. Le dijeron que era un milagro. Ella les respondió que era una maldición seguir viva cuando tantos habían caído. «El odio te mantiene firme», le había susurrado Hester Blackwood en el funeral improvisado de Owen. «No lo sueltes nunca, muchacha. Es lo único que tenemos en estas tierras». Lila tomó esas palabras como ley. Construyó su mundo en torno a 2 pilares: proteger a Finn y no olvidar jamás quién le había arrebatado todo. Los Apache, decían todos, eran diablos con forma humana. Ella lo creía con cada fibra de su ser. Después de 1 año en un asentamiento abarrotado, 30 millas al oeste, sorprendió a todos usando los ahorros de Owen para levantar aquella cabaña solitaria. «¿Una mujer sola con un niño?», murmuraban. Pero Lila había aprendido a disparar, a cazar, a volverse tan dura como la tierra misma. La soledad encajaba con su duelo, y allí podía criar a Finn lejos de miradas de compasión. «Finn, es hora de entrar», llamó cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los acantilados. «Lávate para la cena». Dentro de la cabaña, removía un guiso de conejo sobre el fuego. El cuarto único era sencillo, casi desnudo, pero tenía detalles cálidos. Una colcha de colores sobre la cama que compartían, una repisa con los pocos libros que salvó, y el caballito de madera que Owen había tallado antes de que Finn naciera. Después de cenar, mientras lavaba los platos en un balde con agua traída del arroyo, Finn jugaba en el suelo. «Mamá, cuéntame de papá otra vez», pidió de pronto. Las manos de Lila se detuvieron, sumergidas en el agua jabonosa. Finn preguntaba menos últimamente, pero aún así, la herida seguía abierta. «Tu papá fue el hombre más valiente que conocí», comenzó en aquel rito que ya era costumbre. Construía casas con sus propias manos, hacía cercas derechas como flechas. Cantaba horrible, pero me hacía reír, y te amaba más que a nada en este mundo. «¿Más que a ti?», preguntó Finn con inocencia. De forma distinta, sonrió con tristeza. Tenía un corazón enorme. «Los indios malos lo mataron»,
Preguntó el niño con seriedad. El nudo de odio se apretó en su pecho. Sí, los Apache atacaron nuestro hogar. Pero él nos salvó, Finn. ¿Recuerdas? Él nos salvó. Más tarde, cuando Finn dormía, Lila se quedó junto al fuego casi apagado, remendando una de sus camisas. Afuera, el viento comenzó a soplar fuerte, gimiendo alrededor de la cabaña. Algo en ese sonido le erizó la piel. Dejó la costura y tomó el rifle que Owen le había enseñado a usar, comprobando que estuviera cargado. Un aullido distante retumbó en el valle. Lobos, quizá. No solían acercarse tanto, pero el invierno había sido cruel. La comida escaseaba y los depredadores, cuando tienen hambre, pierden el miedo. Lila avivó un poco el fuego y se metió a la cama junto a Finn, abrazándolo fuerte. El sueño llegó a golpes, roto por sueños de llamas y sombras moviéndose más allá de la luz. Los aullidos se acercaron antes del amanecer. Lila despertó sobresaltada, totalmente alerta. No eran solo lobos. Algo más. Se levantó en silencio, tomó el rifle y se acercó a la ventana. A la luz pálida vio las figuras. 4 lobos rodeando el gallinero. Y más atrás, entre los árboles, una sombra montada, un hombre sobre un caballo. Su sangre se heló. Alguien observaba. Un jinete inmóvil en la oscuridad. La silueta no dejaba lugar a dudas. Era la figura inconfundible de un guerrero apache. No, murmuró Lila Reeves, sintiendo cómo el miedo le arañaba la garganta. Otra vez no. Finn Reeves se movió en la cama. ¿Mamá? Shh. Quédate ahí, mi cielo, pidió ella, dominando el temblor de su voz mientras el terror le corría por las venas. Los lobos se volvían más atrevidos, acercándose ahora a la cabaña. Las gallinas chillaban desesperadas y el jinete seguía allí, inmóvil, observando, esperando. ¿Esperando qué? ¿A que los lobos los obligaran a salir? ¿A que llegara el momento perfecto para atacar? Lila alzó el rifle, las manos firmes pese a su corazón desbocado. Uno de los lobos se arrimó demasiado a la puerta. Disparó. El estampido rompió la noche y el animal cayó con un aullido quebrado. Los demás retrocedieron por un instante, pero no huyeron. Y el jinete, ahora, avanzaba, espoleando a su caballo. Finn, debajo de la cama, ordenó Lila con una calma que no parecía suya. Ahora. El niño se arrastró obediente mientras ella recargaba el arma. El rumor lejano de cascos se volvió más fuerte. El apache venía directo hacia ellos. Los lobos, hambrientos, se reagruparon. Uno saltó hacia la puerta, las mandíbulas chocando contra la madera. Lila disparó otra vez, fallando en su prisa. El jinete ya estaba cerca, y ella atrapada entre dos peligros. Los lobos en su puerta. Y un guerrero apache lanzándose hacia su cabaña. A la luz de la luna alcanzó a verle el rostro cuando irrumpió en el claro. Pómulos marcados, ojos intensos, pintura de guerra cruzándole la cara. Llevaba un rifle y un cuchillo al cinto. No venía en son de paz. «Quédate escondido», susurró a Finn, que sollozaba bajo la cama. Los lobos se giraron hacia el jinete, desviados por su llegada, y entonces ocurrió algo que Lila jamás habría imaginado. El apache levantó su rifle y disparó, pero no contra la cabaña, sino contra los lobos. Uno cayó de inmediato, los otros se apartaron, aunque sin huir del todo. La confusión golpeó a Lila como un mazazo. ¿Por qué haría eso? El guerrero desmontó de un salto, colocándose entre la cabaña y los animales. Cuando el más grande se lanzó hacia él, volvió a disparar, y luego sacó su cuchillo cuando otro lo atacó por el costado. La hoja brilló bajo la luna mientras luchaba con una precisión brutal. Lila, paralizada, lo observó desde la ventana mientras aquel apache se enfrentaba a las bestias que amenazaban su hogar. Cuando el último lobo se escabulló hacia la oscuridad, el hombre quedó jadeando, con sangre, suya o de los animales, resbalando por su brazo. Entonces, se volvió hacia la cabaña. Lila levantó de nuevo el rifle, apuntando directo a la puerta. «¡Disparo!», gritó.
más fuerte de lo que se sentía. No te acerques. Hubo un silencio breve antes de que una voz profunda respondiera en un inglés con acento marcado. Los lobos volverán. Tu disparo atraerá más peligro. El único peligro aquí eres tú, replicó ella, con el dedo firme en el gatillo. El niño, dijo él, está a salvo. La frase la descolocó. ¿Por qué te importa? En vez de contestar, el apache caminó hacia su caballo, sorprendentemente sereno pese a la pelea. Sacó algo de una alforja y regresó lentamente, mostrando las manos. Medicina, dijo. Para heridas. Los lobos regresarán con otros. No deben quedarse aquí esta noche. No iremos a ningún lado contigo, escupió Lila, aunque en su interior sabía que decía la verdad. Los lobos solían cazar en grupos más grandes que los 4 que había visto. Esos podían ser exploradores. Un gemido suave de Finn bajo la cama desvió su mirada un segundo. Al volverla hacia la puerta, el apache había dejado un paquete en el umbral y retrocedido unos pasos. ¿Por qué nos ayudas?, exigió Lila. El silencio se alargó tanto que creyó que no respondería. Al fin habló, con una voz baja y serena. No toda la sangre se derrama por odio. Luego añadió, hay un lugar seguro, 2 millas al norte, junto a las rocas rojas. Yo iré allí, pueden seguirme. O quedarse. La decisión es suya. Montó su caballo y desapareció en la oscuridad, dejando a Lila atónita, con el rifle aún apuntando al vacío. ¿Mamá?, susurró Finn al salir de debajo de la cama con los ojos muy abiertos. ¿El indio malo ya se fue? Lila bajó el arma lentamente. Sí, se fue. Pero yo no creo que viniera a hacernos daño. Mató a los lobos, dijo Finn con la lógica sencilla de un niño. Los lobos iban a comerse nuestras gallinas. Sí, murmuró Lila, aún tratando de entender lo ocurrido. Sí, lo hizo. Abrió la puerta con cautela, el rifle en las manos. La noche seguía viva. Y algo había cambiado para siempre. En el umbral, Lila Reeves encontró un pequeño bulto envuelto en cuero, justo donde el apache lo había dejado. Era la medicina de la que había hablado. A un lado, yacía el cuerpo inmóvil del lobo que él había derribado, su pelaje aún tenso por la fuerza que había tenido en vida. Aquello confirmaba que nada de lo ocurrido había sido un sueño extraño, sino algo muy real. Dentro del envoltorio descubrió hierbas y una pasta espesa que olía a pino y a tierra mojada. Para heridas, había dicho él. Pero ni ella ni Finn Reeves tenían un solo rasguño. Un aullido lejano cortó la duda. Los lobos estaban regresando, y esta vez serían más. Finn, tenemos que irnos, dijo apresurándose por toda la cabaña. Ponte la ropa más caliente que tengas. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó el niño confundido por su prisa. ¿Cómo explicarle algo que ni ella misma entendía? A un lugar seguro, respondió, guardando un poco de comida y el caballito de madera de Finn en un pequeño saco. Solo por esta noche. Pensó en dejar una nota por si alguien del asentamiento se acercaba a buscarlos, pero soltó una risa amarga. Nadie vendría. Hacía meses que no recibían visitas. Con Finn bien abrigado y el rifle cargado, Lila salió a la noche oscura. La luna se había escondido tras las nubes, dejando todo en sombras. ¿Hacia dónde, mamá?, susurró Finn, aferrándose a su mano. Al norte, recordó ella. Hacia las rocas rojas. Conocía bien aquella formación, un muro de piedra visible desde lejos. Por aquí, dijo, alzando a Finn en brazos. Ya estaba creciendo demasiado para cargarlo, pero el miedo le daba fuerzas. Agárrate fuerte. Caminaron en la oscuridad, con el corazón de Lila golpeando en cada paso. ¿Estaba cometiendo una locura? ¿De verdad iba a seguir a un guerrero apache en plena noche? 3 años creyendo que todos ellos eran enemigos, y ahora avanzaba hacia él. Los aullidos, cada vez más cercanos, la obligaban a continuar.
Entre una muerte segura y una posibilidad incierta, no había elección. El trayecto se volvió interminable. Finn pesaba cada vez más y el aire frío le desgarraba los pulmones. Cuando ya casi se rendía, vio algo. Una chispa de luz, un pequeño fuego ardiendo cerca de la base de las rocas rojas. Y junto a él, el apache, Keitan. Él levantó la vista al verlos, su expresión imposible de descifrar. Lila bajó a Finn, manteniéndolo pegado a ella y el rifle aún firme entre sus manos. No teníamos opción, dijo con voz helada, agotada. Los lobos volvieron. El guerrero asintió una sola vez y señaló hacia el fuego. Siéntense, descansen. Finn lo miró sin esconder su curiosidad. ¿De verdad mataste a los lobos? ¿Con tu cuchillo? Finn, lo reprendió Lila tirando suavemente de él. Pero Keitan suavizó su mirada al ver al niño. Sí, los lobos no son malos. Solo tienen hambre. Luego añadió con una seriedad tranquila. Pero no pueden comerte a ti. Aquella frase, tan rara y sencilla, hizo que Finn soltara una risita inesperada. Ese sonido, tan escaso en los últimos tiempos, estremeció a Lila, su hijo riéndose, frente a un apache, justo aquellos de quienes ella le había enseñado a tener miedo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Finn sin filtro. Antes de que Lila pudiera detenerlo, el guerrero respondió, «Me llaman Keitan. Yo soy Finn, y ella es mi mamá, Lila». Keitan inclinó la cabeza sin añadir palabra, volviendo su atención al fuego. Lila acomodó a Finn a su lado, lo más lejos de Keitan que permitía aquel pequeño refugio. El calor del fuego pronto hizo que los párpados del niño cayeran pesados, y en minutos dormía apoyado en su hombro. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó Lila en un murmullo cansado. Keitan la observó a través de las llamas, sus ojos oscuros reflejando chispas de luz. «¿Crees que todos los apaches son asesinos?», dijo, más afirmación que pregunta. «Sé lo que vi», respondió ella, sintiendo el viejo enojo subir. «Los tuyos destruyeron nuestro asentamiento, mataron a mi esposo, 23 murieron aquella noche». «No los míos», dijo Keitan con calma. «No mi banda». «Son todos iguales», insistió ella, aunque algo dentro de su pecho comenzaba a moverse. «Como todos los de ojos blancos son iguales», replicó él sin elevar la voz. «Los que cazan a nuestros niños, queman nuestras cosechas, rompen tratados antes de que la tinta se seque». Lila se quedó sin respuesta. «Hubo un ataque», continuó él tras un silencio. «Hace 3 veranos, cerca del Gran Cañón». «Canyon Creek», dijo ella, la garganta cerrándose. «Ese era nuestro hogar». Keitan asintió. «No fue mi gente, fueron renegados. Hombres que dejaron nuestras costumbres, los que siguen solo a su propia rabia». «¿Y debo creerte?», murmuró ella, su convicción debilitándose. «Cree lo que quieras», dijo él. «Pero pregúntate una cosa. Si yo quisiera matarte, ¿por qué pelearía contra lobos para salvarte?». La pregunta se quedó colgando entre ellos, imposible de ignorar. «Duerme», dijo al fin. «Yo vigilaré. Los lobos no se acercarán aquí». Esa había sido la última frase de Keitan antes de que el cansancio venciera a Lila Reeves. Por más que intentó mantenerse despierta, el sueño la atrapó rápido, lleno de llamas, de aullidos, y de unos ojos oscuros que la miraban a través del humo. Despertó sobresaltada, sin saber por un momento dónde estaba. Las paredes rojizas del refugio bajo la roca, la manta áspera bajo su espalda. Nada le resultaba familiar. Finn Reeves dormía profundamente a su lado, ajeno a todo. Keitan, en cambio, no estaba a la vista. El pánico la atravesó hasta que lo vio afuera, agachado junto a un pequeño fuego recién encendido. Entonces todo volvió. Los lobos. El rescate inesperado. La carrera por la noche hasta aquel escondite. A la luz dura del amanecer.
Seguir a un guerrero apache parecía aún más increíble. Y sin embargo, estaban vivos. Se levantó con cuidado para no despertar a Finn y salió a la frescura de la mañana. El aire olía a pino y a salvia. Desde ese punto podía ver todo el valle, incluso la silueta lejana de su cabaña. «Tu hogar sigue en pie», dijo Keitan sin darse vuelta. «No hay fuego». ¿Hablaba de los lobos? ¿O del recuerdo que quemaba su pasado? «¿Y los lobos?», preguntó ella. «Se fueron. Por ahora». Él removió algo en una olla pequeña que burbujeaba sobre el fuego. «¿Tienes hambre?». Lila pensó negarse, pero el estómago la traicionó. Asintió, aunque con rigidez. Mientras servía el guiso en un cuenco de madera, ella reparó en su brazo. Una herida profunda recorría desde el codo hasta la muñeca, envuelta con un trapo empapado en sangre. «Estás herido». Se le escapó antes de poder evitarlo. Keitan solo encogió los hombros. «Colmillo de lobo». «Sanará». Recordó el paquete de medicina que él había dejado en su puerta y que ella había metido a toda prisa en su bolsa. «Tengo las hierbas que trajiste. Para heridas». Algo parecido a sorpresa cruzó por su mirada. «¿Te lo llevaste?». «Sí», admitió Lila, sin saber por qué eso parecía importarle tanto. Sacó el paquete de su bolsa y se lo tendió. Sus dedos se rozaron un instante, y ella retiró la mano rápido, inquieta. «Puedo ayudar», dijo en voz baja. «Con la herida. He atendido cosas peores». Él la observó un largo momento. Luego extendió el brazo. Lila retiró el vendaje sucio. La herida estaba abierta, enrojecida y caliente. «Esto necesita limpiarse», murmuró, dejando que la preocupación venciera su recelo. «¿Tienes agua?». Él señaló un cuerno de agua. Lila humedeció un trozo de tela y comenzó a lavar la herida con cuidado. Keitan no emitió ni un sonido. «¿Por qué estabas cerca de mi cabaña anoche?», preguntó ella al fin, sin poder contenerse. El silencio se estiró tanto que pensó que no respondería. «Vigilo», dijo por fin. «Las fronteras, donde la tierra de mi gente se junta con los asentamientos de ojos blancos». «¿Eres un explorador?». «Un guardián», la corrigió. «Yo mantengo la paz». «¿Solo?». «Otros vigilan en otros lugares». Mientras aplicaba la pasta de hierbas, comprendió algo. «Ya me habías visto antes. En mi cabaña». No lo preguntó, lo afirmó. Él asintió. «Muchas lunas. Tú y el niño». La idea de que él los había observado durante meses debería haberla helado de miedo. Pero lo único que sintió fue un inesperado alivio. Si hubiese querido hacerles daño, habría podido hacerlo 1000 veces. «Gracias», dijo en un susurro mientras envolvía su brazo con una venda limpia. «Por lo de anoche. Por los lobos». Keitan aceptó las palabras con un leve gesto de cabeza. «¿Mamá?». La voz adormilada de Finn llegó desde la entrada del refugio. Se frotó los ojos y sonrió al verlos. «Señor Keitan, todavía está aquí». «¿Señor Keitan?», repitió el apache, con una chispa divertida en la mirada. Apenas una sombra de sonrisa rozó su boca. «¿Tienes hambre, Finn?», preguntó Lila mientras tomaba un segundo cuenco que Keitan le ofrecía. El señor Keitan hizo el desayuno. Finn se sentó junto a ellos, recibiendo su cuenco con una educación que hizo que Lila sintiera un pequeño orgullo. «Esto está rico», declaró tras el primer bocado. «Mejor que el guiso de conejo de mi mamá». «Finn», murmuró Lila avergonzada. Pero los ojos de Keitan se entrecerraron ligeramente, como si contuviera una sonrisa. «Otras especias», explicó. «Hierbas del desierto». «¿Puedes enseñarle a mamá?», preguntó Finn, sincero y curioso. Antes de que Keitan respondiera, un ruido lejano cortó el aire. Cascos. Muchos. Rápidos. Keitan se puso de pie de inmediato, rifle en mano. «¡Adentro!», ordenó con voz firme. «Los dos». «¿Quiénes?», preguntó Lila Reeves,
ya empujando a Finn hacia el interior del refugio. «Soldados», respondió Keitan con el gesto endurecido. «Casacas azules». La caballería. ¿Qué hacían tan lejos del fuerte? ¿Y qué pasaría si la encontraban a ella y a su hijo junto a un apache? «Debes irte», le dijo en voz baja, casi urgente. «Si te ven aquí». «Adentro», repitió él, más firme. «Ahora». No había tiempo para discutir. Lila corrió con Finn dentro de la cueva, el corazón golpeándole las costillas. Desde la entrada vio cómo Keitan apagaba el fuego a toda prisa, cubriendo las brasas con tierra hasta borrar cualquier rastro. Los jinetes llegaron enseguida. 4 soldados con uniformes azules polvorientos, encabezados por un sargento cuyo rostro ella recordaba de sus esporádicos viajes al asentamiento. Detrás venía un civil, Wade Tomlin, uno de los sobrevivientes de Canyon Creek. «Keitan», llamó el sargento deteniendo su caballo. «Imaginamos que te encontraríamos por aquí». Para sorpresa de Lila, no había hostilidad en el saludo. Keitan bajó el rifle pero seguía alerta. «Marshal Trent Danner», respondió con un leve gesto. «¿Están lejos del fuerte?» «Seguimos el rastro de unos renegados», explicó Trent Danner. «Atacaron un rancho cerca de Prescott hace 2 días. Mataron al ranchero, se llevaron a su esposa. Tomlin cree que podría ser la misma banda que arrasó Canyon Creek». Al escuchar el nombre, Lila avanzó sin pensarlo, saliendo de la cueva a pesar de la mirada de advertencia de Keitan. «¿Señora Reeves?» Wade Tomlin abrió mucho los ojos. «¿Qué demonios hace aquí? ¿Y con él?» El tono acusador era imposible de ignorar. La mano del sargento se posó en su pistola, desconfiado de inmediato. «¡Lobos!», explicó Lila rápidamente. «Rodearon mi cabaña anoche. Keitan nos salvó, mató a 3, y nos trajo aquí para protegernos». La expresión de Wade Tomlin se ensombreció. «¿Y usted simplemente lo siguió? ¿A un apache? Después de lo que hicieron con Owen. Con todos nosotros». «No fue su banda», respondió ella, sorprendida incluso por sus propias palabras. «El ataque a Canyon Creek fue cosa de renegados». «Eso dicen todos», bufó Tomlin. «Cuando los capturan». «Keitan trabaja para el ejército», intervino Marshal Trent Danner, con un tono que sugería que ya había dado esa explicación demasiadas veces. «Desde hace 2 años. Es el mejor rastreador que tenemos». Esa revelación golpeó a Lila como un mazazo. ¿Keitan? ¿Trabajando para la misma caballería que perseguía a los Riders apaches? ¿Es cierto?, preguntó, mirándolo directamente. Él sostuvo su mirada sin apartarse. «Rastro a quienes rompen la paz. Apache o blanco. No importa. Lo que está mal, está mal. Nos ayudó a encontrar a los que atacaron Canyon Creek», añadió Trent Danner. «A la mayoría, al menos. 3 siguen sueltos, los peores, liderados por un perro llamado Cheno Blackfang». Cheno Blackfang. Lila sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Había oído ese nombre en susurros. Un renegado apache conocido por su brutalidad. «Creemos que es quien está detrás del ataque reciente», continuó el marshal. «Probablemente va rumbo al sur, quizá hacia México. Keitan debía encontrarnos en el fuerte, pero al no presentarse». Se encogió de hombros. «Supusimos que lo hallaríamos en su ruta de patrulla». Finn salió de la cueva, aferrándose a la falda de Lila. Miraba a los soldados con ojos muy abiertos. «Mamá, ¿son hombres malos?», preguntó en voz demasiado alta. «No, Finn», respondió ella enseguida. «Son soldados. Protegen a la gente». Tomlin desmontó y se acercó con el ceño fruncido. «No debería estar aquí sola, Lila. No es seguro. Usted y el niño deberían volver al asentamiento». «Me las arreglo bien», dijo ella con frialdad. «Con ayuda apache, al parecer», murmuró Tomlin, mirando a Keitan con desconfianza. «El señor Keitan mató a los lobos», intervino Finn con orgullo. «Iban a comerse nuestras gallinas, pero él los espantó». El gesto de Tomlin se suavizó apenas. «¿Ah, sí? Pues...»
Fue una suerte, pero volvió a centrarse en Lila. Aún así, deben regresar con nosotros, al menos hasta que terminemos con el asunto de los renegados. Lila dudó. El asentamiento nunca había sido un hogar. Demasiadas miradas de lástima, demasiados recuerdos. Pero con renegados cerca, el niño debe estar a salvo, dijo Keitan suavemente. La mujer también. Sus miradas se cruzaron. Algo callado pasó entre ellos. Preocupación, quizá. Iremos, decidió ella al fin, solo hasta que pase el peligro. Miró a Keitan. ¿Seguirás la pista de esos renegados? Él asintió una sola vez. Es lo que hago. Entonces volveremos al asentamiento, dijo Lila a Tomlin. Pero solo por un tiempo. Mientras Tomlin ayudaba a Finn a montar, Marshal Trent Danner hablaba en voz baja con Keitan, señalando un mapa extendido sobre la silla. Lila recogió sus pocas cosas, deteniéndose cuando encontró el paquete de medicina que Keitan le había dado. Impulsivamente, se acercó a él mientras los demás se preparaban para partir. «Cuídate», dijo en voz baja. «Esos Black Fang Riders suenan peligrosos». «Cualquier hombre es peligroso cuando la rabia le llena el pecho», respondió Keitan. Luego, tras un breve silencio, añadió: «Cuando sea seguro volver a tu hogar, espera mi señal». «¿Y cuál será?» 3 halcones volando en círculos sobre tu cabaña. «¿Y cómo vas a lograr que los halcones hagan eso?», preguntó Lila desconcertada. La sombra de una sonrisa se asomó en los labios de Keitan. Un secreto apache. No fue sino hasta que Lila iba montada detrás de Wade Tomlin, con Finn bien sujeto frente a él, que comprendió cuánto había cambiado su vida en menos de un día. Aquel apache al que había jurado odiar había salvado la vida de su hijo, la había protegido sin pedir nada a cambio, y ahora cabalgaba para dar caza a los verdaderos responsables de la masacre de Canyon Creek. Nada era tan simple como antes había creído. Nada. El asentamiento estaba igual que la última vez que Lila lo había pisado un mes atrás. La misma calle polvosa bordeada de edificios de madera. Las mismas miradas desconfiadas de quienes jamás le perdonaron del todo haber elegido vivir apartada. Habían pasado 2 semanas desde que los soldados los devolvieron, y cada día se hacía eterno. Ella y Finn se quedaban en casa de Ada Simmons, una viuda amable que no hacía demasiadas preguntas y siempre tenía comida caliente y un cuartito al fondo donde podían dormir. Finn se adaptó rápido, encontrando compañeros de juego entre los niños del asentamiento. Lila, en cambio, se sentía cada vez más inquieta. Su pensamiento volvía una y otra vez a su cabaña, y a Keitan. ¿Alguna noticia de la patrulla?, preguntó a Sheriff Clay Mercer cuando lo encontró frente a la tienda general. Él negó con la cabeza. Nada todavía, pero es normal. Perseguir a los Black Fang Riders por esas montañas lleva tiempo. Lila asintió, ocultando su preocupación. 2 semanas sin noticias. ¿Seguirían tras Chino Black Fang? ¿Estaría Keitan a salvo? «Sabes», dijo el sheriff, mirándola con atención. «La gente anda hablando de tu amigo Apache». «No es mi amigo», respondió ella al instante, aunque sabía que sonaba vacío. «Solo nos ayudó». «Pues sí que es raro», murmuró Mercer. «La mayoría de los apaches no se desviven por ayudar a colonos blancos, y menos a una mujer que vive sola». Había una pregunta sin decir flotando en su tono. «El Marshal Trent Danner dijo que trabaja con el ejército», replicó ella. «Como explorador». «Eso sí», concedió Mercer. «Pero ya sabes cómo es esto. Las alianzas cambian con el viento en estas tierras». Mientras regresaba a casa de Ada Simmons, Lila se sorprendió defendiéndolo en su mente. Keitan no era como los raiders que destruyeron Canyon Creek. Tenía principios. Tenía honor. Había arriesgado su vida por ella y por Finn. Esa noche, mientras Finn jugaba en el suelo con pequeños soldados de madera, Lila se quedó mirando por la ventana.
Las montañas lejanas se teñían de púrpura y oro con la luz del atardecer. Algún lugar allá afuera, Keitan seguía el rastro de los hombres que le habían arrebatado todo. «¿Señora Reeves?» Ada Simmons apareció en la puerta. Hay alguien buscándola en la parte de atrás. Una mujer nativa. Sorprendida, Lila la siguió hasta la cocina. En el umbral, envuelta en la penumbra del atardecer, había una anciana apache. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos eran filosos, atentos. «Eres la mujer», dijo en un inglés áspero y cargado de acento. «La que Keitan menciona». El corazón de Laila dio un vuelco. «¿Conoce a Keitan? ¿Está bien?» La anciana, Elder Nally, extendió un pequeño paquete envuelto en piel de venado. «Él manda esto. Dice que lo entenderás». Con manos temblorosas, Lila abrió el paquete. Dentro había un pequeño águila tallada en madera y un pedazo de papel con un mapa rudimentario. Una X marcaba un punto no muy lejos de su cabaña. «¿Qué significa?», preguntó. Pero cuando levantó la mirada, Elder Nally ya se marchaba, desapareciendo entre las sombras de los edificios. Aquella noche, Lila casi no pudo dormir. Apretaba la figura del águila en su mano como si pudiera darle respuestas. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje? ¿Un llamado? Estudió el mapa una y otra vez hasta memorizarlo. Reconocía el lugar. Una formación rocosa a poco más de 1 kilómetro al norte de su cabaña. A la mañana siguiente tomó su decisión. «Volvemos a casa», le dijo a Finn mientras preparaba sus cosas. «¿Y los indios malos?», preguntó el niño confundido. «No todos son malos, mi amor», le dijo suavemente. «¿Recuerdas al señor Keitan? Él nos ayudó». «¿Va a venir a vernos?», preguntó Finn, esperanzado. Lila dudó. «No lo sé. Tal vez». Ada Simmons intentó detenerla, y Sheriff Clay Mercer también, cuando los vio cargando sus cosas en un carro prestado. «Por lo menos espera el regreso de la patrulla», insistió. «Asegúrate de que es seguro». «Ya esperé demasiado», respondió Lila con firmeza. «Estaremos bien». El camino hasta la cabaña tomó casi todo el día. Y mientras avanzaban, Lila sentía una mezcla extraña de alivio y temor. La cabaña seguía tal cual la habían dejado aquella noche, 2 semanas atrás. «Hogar», gritó Finn Reeves, corriendo en cuanto el carro se detuvo. Lila Reeves bajó más despacio, el rifle en la mano, pero no vio rastro de peligro. Dentro, todo estaba igual salvo una fina capa de polvo. Para cuando cayó la noche, ya tenía el lugar en orden, el fuego encendido en el hogar y Finn dormido bajo las mantas. Entonces sacó el águila tallada y el mapa. «Mañana», decidió. «Mañana iré al sitio marcado». El amanecer llegó con cielo despejado y una brisa fría. Después de dejar a Finn con algunas tareas y estrictas órdenes de no alejarse, Lila salió con el mapa y el águila guardados en el bolsillo y el rifle colgado del hombro. La formación rocosa estaba justo donde el mapa indicaba, reconocible incluso desde lejos. Al acercarse, no vio a nadie, pero una sensación de ser observada le recorrió la espalda. «Keitan», llamó en voz baja. «¿Estás aquí?» Un movimiento entre las rocas captó su atención. Pero no era Keitan. Era una joven apache, quizá un par de años menor que Lila, con un bebé atado a la espalda. «¿Viniste?», dijo la joven en un inglés sorprendentemente claro. «Keitan dijo que vendrías». «¿Quién eres?», preguntó Lila, alerta pero intrigada. «Soy Sania», respondió la joven. «Hermana de Keitan». Tocó suavemente al niño dormido. «Y este es mi hijo Tajo». «¿Dónde está Keitan? ¿Está bien?», preguntó Lila sintiendo que el estómago se le encogía. El rostro de Sanilla se volvió grave. «Está herido, pero vivo». «¿Herido? ¿Cómo?». La alarma subió como un latigazo por la espalda de Lila. «Los soldados encontraron el campamento de Cheno Blackfang», explicó Sanilla. «Hubo pelea. Keitan mató a Cheno, pero
Señaló su costado, imitando el corte. No puede viajar al fuerte. Lo llevaron a nuestro campamento, pero nuestro curandero, Elder Taza, no está. La comprensión llegó de golpe. Necesita medicinas. Por eso me mandó llamar. Sanilla asintió. Dijo que tú sabes de sanación. Lila pensó rápido. Debo buscar a Finn. No puedo dejar a mi hijo solo. Tráelo, dijo Sanilla. Nuestro campamento es seguro. Está escondido. La decisión debería haber sido difícil. Llevar a su hijo a un campamento apache. Pero, sorprendentemente, no lo fue. Espera aquí. Regresaré con Finn y lo necesario. Una hora más tarde iban siguiendo a Sanilla por un sendero oculto entre las montañas. Finn, al principio nervioso, pronto quedó fascinado con el pequeño Tajo, haciéndole preguntas que Sanilla respondía con paciencia. El campamento apache era más pequeño de lo que Lila había imaginado. Unas cuantas wiki-apps escondidas en un cañón protegido. Varias mujeres de Nali Clan las observaron con cautela, y los niños, de Tajo Cubs, dejaron de jugar para mirarlas. Nadie te hará daño, aseguró Sanilla, guiándolas hacia una wiki-app apartada. Kaitan está dentro. El interior olía a humo y hierbas. Allí, sobre pieles, descansaba Kaitan. Su pecho desnudo estaba vendado con telas empapadas de sangre. Respiraba con dificultad, los ojos cerrados. Kaitan, murmuró Sanilla. Ella ha venido. Los ojos del guerrero se abrieron lentamente, enfocándose en Lila. En ellos apareció algo parecido al alivio. Viniste, susurró. Claro que vine, respondió ella, arrodillándose a su lado. Tú nos salvaste. Ahora déjame ayudarte. Finn se quedó atrás, con los ojos muy grandes al ver al apache herido. ¿Se va a morir el señor Kaitan? Preguntó en un susurro tembloroso. No, dijo Lila con firmeza mientras examinaba el vendaje. No, no va a morir. La herida era profunda. Un tajo que había atravesado músculo y rozado zonas críticas. La infección avanzaba, la piel roja y ardiente. Necesito agua limpia, vendas frescas y mis medicinas, dijo Lila con autoridad. Y fuego. El agua debe hervir. Sanilla corrió a obedecer, mientras Lila se volvió hacia su hijo. Necesito que seas valiente. Ayuda a Sanilla mientras cuido a Kaitan. Finn asintió con seriedad. ¿Como cuando ayudaste a la señora Jenkins cuando nació su bebé? Exactamente así, dijo Lila, agradecida por su temple. Durante horas trabajó sin descanso. Limpió la herida, aplicó cataplasmas con hierbas suyas y de Sanilla. Y finalmente cosió la parte más profunda con puntadas firmes y parejas. Kaitan permaneció consciente, observándola con intensidad, sin emitir un solo quejido pese al dolor. «Has hecho esto antes», murmuró Kaitan cuando ella terminó. «Muchas veces», respondió Lila limpiándose el sudor. «Mi padre era médico, él me enseñó». «Una mujer de medicina», murmuró Kaitan, la voz ronca. «Manos fuertes, corazón bueno». Aquel halago tan simple la calentó más de lo que esperaba. «Ahora el peligro es la fiebre», dijo Lila Reeves con tono práctico. «Tenemos que mantenerla lejos». Para cuando terminó de atenderlo, ya había caído la noche. Finn Reeves dormía profundamente junto al pequeño Tajo, los dos niños acurrucados como cachorritos. Las mujeres del campamento, de Nali Clan, habían traído un estofado espeso y pan plano que Lila comió con agradecimiento. «¿Debes descansar?», le dijo Sania mientras le ofrecía una manta. «Yo cuidaré a mi hermano». Pero Lila negó con un leve movimiento. «Me quedaré con él. Estas horas son las más importantes». Sania la observó con atención antes de hablar. «¿Le tienes cariño?». No era una pregunta. Lila no intentó negarlo. «Él salvó a mi hijo», contestó en voz baja, «y persiguió a los hombres que mataron a Owen Reeves. Él ha hecho más por nosotros que nadie». «Kaitan ha hablado de ti», confesó Sanilla con suavidad.
La mujer blanca que vive sola, la que tiene fuego en los ojos. Avergonzada, Lila fingió revisar los vendajes. Necesita agua, pequeños sorbos. Durante toda la noche veló junto a él, refrescando su frente cuando la fiebre subía, dándole el té amargo preparado por Elder Taza, ayudándolo a beber sin que se ahogara. Justo antes del amanecer, la fiebre cedió, y Keitan cayó en un sueño más sereno. Lila por fin permitió que el cansancio la venciera y se recostó junto a Finn y las pieles que Sanilla le había dado. Despertó cuando la luz dorada entraba por la abertura del wickiup, acompañada por voces afuera. Voces de hombres, y en inglés. Se levantó de golpe, arregló su ropa arrugada y salió rápidamente. Afuera estaban Marshal Trent Danner y 2 soldados más, conversando con Sania. «Señora Reeves», dijo Danner sorprendido, «no esperaba encontrarla aquí». «Estoy ayudando con la herida de Keitan», explicó Lila. «Estaba infectada». Danner asintió con gravedad. «Nos preocupamos cuando no regresó al fuerte. Vinimos a ver cómo estaba». Miró hacia la wickiup. «¿Cómo lo encontró?» «Mejor. La fiebre cedió, pero necesita reposo». «Buenas noticias», dijo el marshal. «Es un hombre valiente. Se enfrentó a Cheno Blackfang él solo, mientras nosotros deteníamos al resto de The Blackfang Riders». Había admiración sincera en su voz. «¿Y la esposa del ranchero?», preguntó Lila. «A salvo», respondió Danner. «La tenemos en el fuerte». Lila tragó aire antes de hacer la pregunta que quemaba en su garganta. «¿Y Cheno Blackfang?» «Muerto», confirmó Danner sin rodeos. «Y casi toda su banda. Los atrapamos a todos esta vez, señora Reeves. Los que atacaron Canyon Creek ya no quedan». Las palabras que había esperado escuchar durante 3 años la golpearon como agua fresca. Por fin, terminado. Los hombres que habían destruido su vida ya no existían. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Y denle las gracias a Keitan cuando despierte». El marshal se tocó el sombrero con respeto. «Volveremos al fuerte. Enviaremos una patrulla en unos días para escoltarla a usted y a su hijo, si así lo desea». «No será necesario», dijo Lila con una calma nueva. «Podemos regresar por nuestra cuenta». Cuando volvió a la wickiup, encontró a Keitan despierto. Finn estaba sentado junto a él, contándole emocionado sobre los niños del campamento y sus juegos. «Vinieron los soldados», le informó Lila mientras revisaba su herida. «Dicen que Cheno Blackfang está muerto. Todos». Keitan asintió lentamente. «Es el final. Tú lo mataste», dijo ella con suavidad, «al hombre que dirigió el ataque contra Canyon Creek». «Durante 3 veranos lo seguí», respondió Keitan con la voz débil pero firme. «Por lo que les hizo a los tuyos y a los míos». «¿A los tuyos?», preguntó Lila. «Cheno mató a mi padre», confesó él. «Mi padre se negó a unirse a The Blackfang Riders. Ellos traicionaron nuestras enseñanzas, trajeron vergüenza a nuestro pueblo». La comprensión la atravesó. «Por eso trabajabas con el ejército, para encontrarlo». «Para restaurar el equilibrio», corrigió Keitan. «Cuando se derrama sangre, debe haber justicia, o el odio crece como veneno». Las palabras la golpearon con fuerza. Ella también había dejado que ese veneno la dominara durante años. «Gracias», dijo simplemente, tomando su mano. «Por todo». Él apretó suavemente sus dedos. «Tú me salvaste ahora. Estamos en equilibrio». Pero lo que Laila sintió no era equilibrio. Era otra cosa, algo más cálido, más peligroso, que aceleraba su corazón. En los días siguientes, mientras Keitan recuperaba fuerzas, ella y Finn permanecieron en el campamento. Finn se mezcló con The Tahoe Cubs. Aprendió sus juegos y hasta algunas palabras de su lengua con una facilidad asombrosa. Lila pasaba los días junto a Keitan, cambiándole los vendajes, ayudándolo a dar pasos cortos mientras recuperaba fuerzas
y conversando sobre lo que habían perdido, lo que habían amado y lo que todavía soñaban. Ella fue descubriendo retazos de su infancia en las montañas, las creencias de su pueblo, la forma en que los apaches entendían el mundo. Y él escuchaba con una paciencia tranquila cuando Lila hablaba de Owen, de la vida que tuvo antes de Canyon Creek, de los sueños que guardaba para Finn. Por las tardes, se sentaban afuera de su wickiup, mirando cómo salían las primeras estrellas mientras Finn jugaba cerca con los niños de la aldea. «Tu cabaña», comentó Keitan una noche, una semana después de su llegada. «Volverás pronto». Ella dudó. «No lo sé. Finn está feliz aquí». «¿Y tú?», preguntó él, buscándole la mirada. «Hace mucho que no me siento tan segura o tan acompañada». Algo se suavizó en el rostro de Keitan, como si una esperanza tímida le iluminara los ojos. «Existe un lugar», dijo con cuidado. «Entre la montaña y el valle. Hay agua, buena tierra. No pertenece ni a los apaches ni a los colonos. Es un sitio entre dos mundos». «¿Qué estás diciendo, Keitan?». Él tomó su mano con un toque firme pero lleno de respeto. «Dos corazones rotos pueden formar uno completo. Dos caminos pueden unirse y volverse un sendero nuevo». A Lila se le detuvo la respiración. «¿Me estás pidiendo que forme una vida contigo?». «Si tú lo deseas», respondió simplemente. «Tú, Finn, y yo. Una familia». La palabra familia resonó dentro de ella como un campanazo largo, profundo. Era algo que había perdido, algo que jamás pensó recuperar. «Los colonos», murmuró, pensando en todo lo que vendría. «Tu gente». «Habrá quienes no entiendan», admitió él. «En ambos lados. Pero los tiempos cambian. Los odios viejos no pueden gobernarlo todo para siempre». «¿Y Finn?», preguntó ella mirando a su hijo reír junto al pequeño Tajo, hijo de Sanilla. «¿Qué será para él?». «Ya tiene hermanos apaches», contestó Keitan con una sonrisa suave. «Y un padre. Si tú me lo permites». Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas ante la ternura de su voz. «¿Serías su padre?». «Ya lo soy», susurró Keitan. «Aquí, en mi corazón». Ella pensó en el rencor que había cargado durante tanto tiempo, en la rabia que la había mantenido de pie. Y luego miró al hombre que había arriesgado todo para corregir una injusticia. El hombre que le había mostrado que el amor podía brotar incluso entre tierras heridas. «Sí», susurró con la decisión ya hecha. «Sí, lo deseo». La sonrisa de Keitan, la primera sonrisa abierta que ella le había visto, transformó su rostro por completo. Con calma, dándole espacio para alejarse si quería, él se inclinó y rozó sus labios con los de ella. El beso fue suave, más promesa que exigencia, y Lila sintió como algo que llevaba congelado dentro de su pecho empezaba, por fin, a derretirse. Cuando se separaron, vio a Finn observándolos, con una pregunta luminosa en los ojos. «Ven acá, mi amor», lo llamó, extendiendo la mano. Él se acercó despacio, mirando primero a Lila y luego a Keitan. «Mamá, ¿tú cómo te sentirías?», preguntó Finn con timidez, «si el señor Keitan viniera a vivir con nosotros». Lila lo miró con suavidad. «Quiero saber qué piensas, hijo. Si él se convirtiera en tu nuevo papá». Los ojos de Finn se abrieron como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro de él. «Para siempre. De verdad para siempre. Para siempre», confirmó Keitan con una voz que no tembló ni un poco. Una sonrisa estalló en la cara de Finn, luminosa como un amanecer. «Sí», gritó, lanzándose a los brazos de ambos. «Sí, por favor». Mientras estrechaba a su hijo y al hombre al que alguna vez juró odiar, Lila sintió caer las últimas astillas de rabia y pena que había cargado durante años. Sabía que vendrían momentos duros, miradas de desconfianza, prejuicios desde ambos lados. Pero también sabía, con certeza tranquila, que juntos serían más fuertes que todo aquello. Epílogo.
2 años después, el pequeño hogar situado entre la montaña y el valle había florecido bajo su cuidado. Una cabaña firme, más grande que la primera de Lila, se levantaba junto a un arroyo claro. Los surcos de maíz y frijol crecían fuertes, y un joven huerto de frutales prometía buenas cosechas. Lila colgaba ropa en la cuerda, sonriendo mientras observaba a Finn y a su pequeña hermana Sela Rowan, nacida un año después de la boda que unió las tradiciones de ambos mundos. Los niños corrían detrás de mariposas en el jardín, sus risas mezclándose con el sonido del martillo de Kaitan mientras arreglaba una parte de la cerca. La vida no había sido fácil. Hubo colonos que les dieron la espalda, y apaches que desconfiaron de la elección de Kaitan, pero también encontraron aliados. El Marshal Trent Danner, ahora ascendido, los visitaba a veces con su familia. Sanilla y su esposo, Bram Harlow, habían construido su propio hogar cerca. Incluso la vieja Ada Simmons, sorprendiendo a todos, había dicho un día: «El amor es amor, tenga el color que tenga». Poco a poco, su hogar se convirtió en un puente. Un lugar donde niños apaches y colonos jugaban sin miedo. Donde el trueque se hacía sin tensión. Donde viejas heridas comenzaban al fin a cerrar. «¡Ya vienen!», gritó Finn emocionado, señalando el sendero donde se acercaban varios jinetes. Aquel día era especial. Una reunión para celebrar el acuerdo de paz que Kaitan había ayudado a negociar entre su gente y el gobierno territorial. No era perfecto, pero era un inicio, un reconocimiento de territorio y derechos que podría, con suerte, evitar futuros derramamientos de sangre. Mientras llegaban los invitados, familias apaches, vecinos colonos, soldados con uniforme de gala, Lila sintió una oleada profunda de gratitud. De un pasado de cenizas, algo hermoso había nacido. Kaitan llegó a su lado, rodeándole la cintura con un brazo. «¿Feliz?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Plena», respondió ella, apoyándose en su pecho. ¿Quién hubiera imaginado todo desde aquella noche con los lobos? «Yo lo supe», murmuró él, seguro. «Cuando te vi en la puerta, con el rifle en la mano, protegiendo a tu hijo, tu espíritu llamó al mío. Aunque yo te odiaba», bromeó ella con suavidad. «Odiabas una sombra», corrigió él. «No a mí». Lila giró para mirarlo de frente, encontrando en sus ojos el mismo amor que sentía latir en su propio pecho. «Sin más sombras», prometió. «Solo luz». Tomados de la mano, avanzaron hacia sus invitados mientras sus hijos corrían delante. Lila pensó en todo lo que habían vivido, del odio a la comprensión, del miedo a la confianza, de la soledad a la familia. El camino había sido largo y lleno de tropiezos, pero los había traído hasta este instante, esta vida, este amor. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.